Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gilberto Sánchez Serino y ahora les voy a presentar la proposición 31 del libro 3 de Euclides, que esta nos dice: en un círculo el ángulo en el semicírculo es recto, el ángulo en el segmento mayor es menor que un recto, el ángulo en el segmento menor es mayor que un recto, y además el ángulo del segmento mayor es mayor que un recto y el ángulo del segmento menor es menor que un recto. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Lo vamos a comprobar con esta figura. Lo primero es que, de acuerdo con la proposición 5 del libro 1, este ángulo formado por esto, pues lo podemos ver igual siempre y cuando lo veamos de esta manera. Asimismo, este ángulo, si lo vemos con estas rectas o si lo vemos con esta, pues van a ser lo mismo. Ahora, el ángulo exterior, es decir, este ángulo del triángulo, es igual a los dos ángulos SB y EBC, es decir, este ángulo y este ángulo, es decir, la suma de los dos pues forman este. Esto de acuerdo por la proposición 32 del libro 1. Asimismo, el ángulo CBE, CEB entonces es igual al ángulo este, es decir, este ángulo pues es igual a este. Es decir, que los dos son rectos. Esto de acuerdo con el libro 1 de la definición 10. Pues el ángulo, este ángulo en el semicírculo, pues es recto. Además, como los dos ángulos SB, es decir, este y este, son menores que dos rectos, esto de acuerdo por la propiedad 17 del libro 1. Y el ángulo este, pues es recto, como lo veníamos diciendo. Entonces, el ángulo este es menor que un recto y este está en el segmento ECB, que es mayor al semicírculo, es decir, a este. Entonces, como considerando el cuadrilátero, esta parte, los ángulos opuestos a los cuadriláteros en los círculos son iguales a dos rectos, es decir, que son 80. Estos ángulos pues son iguales a dos rectos, los opuestos, los que están fuera de la circunferencia. Esto de acuerdo por la proposición 22 del libro 3. El ángulo SB, es decir, este ángulo es menor que un recto, como se aprecia aquí. Entonces el ángulo restante EDB, es decir, este, pues es mayor que un recto y está en el segmento EDB, es decir, en esta parte. Y asimismo que es menor que el semicírculo, es decir, que esta parte. También el ángulo en el segmento mayor, el comprendido por la circunferencia SB y la recta EB, esta recta, entonces es mayor que un recto y que el ángulo del segmento pues es menor, el comprendido por la circunferencia EDB, es decir, esta parte. Ahora bien, es menor que un recto, aquí como se observa en esta parte. Pues como el ángulo comprendido por las rectas, esta y esta, entonces es recto, entonces comprendido por la circunferencia SB, esta circunferencia, y la recta BE es mayor que un recto, es decir, esta parte. Ahora bien, el ángulo comprendido por las rectas EB y EF es recto, es decir, esta es recto. Entonces el comprendido por la recta BE, esta parte, es menor que un recto, es decir, este ángulo. Por consiguiente, en un círculo, el ángulo en el semicírculo es recto. El ángulo en el segmento mayor es menor que un recto, el ángulo en el segmento menor es mayor que un recto y además el ángulo del segmento mayor es mayor que un recto y el ángulo del segmento menor es menor que un recto. Esto sería todo de mi parte. Nos vemos hasta la próxima.